Perfecto, buenos días. Buenos días, Boker Tov. Boker Tov, buenos días. Gracias a todos por venir en esta mañana. Quisiera comenzar esta mañana, y yo sé que están sentaditos, pero vamos a elevar una plegaria. Si no saben lo que ha pasado en Israel, está en medio de un ataque del norte, en la cual fue ejecutado en las madrugadas de hoy, y nuestros hermanos necesitan mucha oración. Así que vamos a ponernos de pie. Avinu Shabbat Shamayim, Padre Santo que estás de los cielos, gracias por permitirnos una vez más venir delante de ti. Elevamos, Padre, esta oración por nuestros hermanos, Padre, por tu pueblo allá en Israel. Padre, pedimos por la protección, la dirección de todo el cuerpo militar que sirve al pueblo de Israel. Padre, ya sea dentro de sus bordes y fuera de sus bordes, que tú pongas tu mano protectora sobre ellos. Padre, todos los ciudadanos allí, y Padre, que podamos ver tu mano poderosa obrando en medio de este caos que existe, pero sabemos que todo es necesario para ver, Padre, tu poderosa mano obrar de esta manera, y también hacernos ver, Padre, los tiempos en que vivimos. Tenemos que tener conciencia, Padre, de que de ahí, de esa raíz, de esa nación, Padre, provienen todas las promesas que vienen para nosotros las naciones. Y tenemos que considerar tenerlo siempre en nuestras oraciones. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva de manera poderosa, que el mundo pueda ver cómo tú los guardas, Padre, y que traigas sabiduría y entendimiento para aquellos líderes que están haciendo unas decisiones sumamente fuertes para su pueblo. No te lo pedimos por nuestros méritos, sino por el mérito de tu Hijo Yeshua. Amén. Ve amén. Pueden sentarse. Bueno, ayer, ¿cuántos pastores tengo aquí hoy? En la bueno, el propósito por la cual me pidieron esta mañana compartir un poco más es, obviamente, queríamos hacer conciencia de lo que pasa en Israel. Y el Rabino Shapira, desde que todo esto comenzó en el pasado octubre 7, inmediatamente recibió una revelación y lo codificó y lo puso de dos maneras. Lo puso en un libro que se llama El Nuevo Hamás. Entendimos ayer, que creo que fue el pastor Oscar que dijo que Hamás está en la Torá y significa violencia. ¿Ves? Violencia. Y uno de esos muchos atributos para que vean que todo esto no es nuevo y puede ser de generación en generación pasado, y es porque es espiritual. ¿Ves? Entonces va pasando de generación en generación. Es que utilizan las mismas técnicas, ya sea de secuestro, ya sea de terror, ya sea de todas las mismas técnicas han existido, no son nuevas. Puso y entonces él pudo conectar también la revelación que existe por medio del profeta, un profeta llamado Abdías, que habla a las naciones, y entonces hizo la caída de Edom. Edom es símbolo de un sistema. En la antigüedad existía como un pueblo, pero también es un sistema en nuestros días. No voy a abundar porque el libro le da detalles, pero lo que aquí sí quiero decir es que cuando el Mesías regrese va a buscar un solo pueblo. No va a buscar varios pueblos. El pueblo va a ser identificado como Israel, así que nosotros que somos de las naciones vamos a estar, como aprendieron ayer, injertados a ellos por medio del Mesías. Así que esos son dos recursos muy importantes que pueden tener
y lo puedes recoger allá y aprender, porque esto es muy, muy importante para los tiempos que vivimos. Porque el término que usan en el judaísmo se llama Aharit Hayamim, que quiere decir en esos últimos tiempos. Y estos recursos los van a hacer conexiones muy, muy prácticas para ustedes entender ese reloj profético y ver lo que está pasando en Israel y conectarlo directamente con la profecía. ¿Ok? Pues me pidieron que tuviera esta participación para hablar un poquito también a los pastores. ¿Cuántos estuvieron aquí ayer? ¿Cuántos están aquí por primera vez? Ok, los otros que estuvieron por aquí por primera vez. Pues ayer tuvimos la oportunidad de hablar un poquito y voy a hacer un repaso muy rápido de lo que hablamos ayer. El tema era Zacarías 8:23, que habla de aquellos 10 hombres de todas lenguas que toman el tzitzit. Y hablé que la lengua santa, el hebreo, es importante aprender porque entendemos que en ella se encuentran, porque es la lengua de la creación y es la lengua del Eterno, se encuentran unos secretos que no han pasado a otras lenguas. Y eso lo exploramos ayer, cuando miramos las conexiones que existían entre pasajes desde la Torá hasta el Brit Hadashah, como lo llamamos nosotros, que se llama el Pacto Renovado o las Escrituras Apostólicas. Hablamos de las alas de salud, hablamos un poquito también de identidad y cómo ser injertados y de dónde provienen. Y llegamos aquí, a cómo podemos compartir lo que somos, cómo y cómo caminamos. Y quería traer alusión que, y este es uno de los recursos, el libro que acaban de ver, que también pueden obtener a lo mejor online, porque creo que se acabaron, ¿verdad? El remanente creo que se acabó, el que había de español. Pero este explica cómo los gentiles también tenemos participación en esa redención. Hablamos de orden, Torah, profetas, escrituras, todos los Shabbat, y hablamos un poquito de la palabra ayer, Ekev, que significa talón, y su conexión al Mesías también. Ok. Hoy les quería hablar a aquellos, especialmente a aquellos pastores que están aquí, porque se encuentran, vamos a decir, en una encrucijada, aprendiendo unas cosas que estaban ocultas con anterioridad, y cómo puedo entonces yo, ahora con este conocimiento, los domingos, cómo yo puedo entonces hablarme a mi pueblo, a mis hermanos, a mi rebaño. Pues no lo voy a usar de hablar en tercera persona, lo voy a hablar de manera personal. Entiendo yo que una de las maneras de hacer es que cada vez que uno entra a un conocimiento lo tiene que hacer con mucha cautela y no apresurarse. Estaba compartiendo con un hermano aquí que tenía muchas preguntas con respecto a una práctica judía a la cual él entendía que habían unas incongruencias. Y las incongruencias pueden ser adaptaciones y pueden ser de quien aprendió, como hablamos ayer. Cuidado de quien aprendes. Entonces, ¿cómo podemos entrar en una plenitud, entrar en entender y pasar el Mesías judío a nuestras congregaciones? Pues va a ser de una manera bastante sigilosa y cautelosa, no de manera rápida. ¿Por qué? Porque podemos traer un sinnúmero de confusiones, incertidumbres. Entonces, a manera personal, cuando les compartí ayer que yo venía de la iglesia, sí, crecí en la iglesia. Y mi esposa también. Cuando empezamos a estudiar más de lleno la palabra en estos días, encontramos unas cosas que teníamos preguntas y les empezamos a escudriñar. Y le pedimos al Eterno que también que nos enseñase, que nos trajera, vamos a decir, a la luz, por medio de su palabra,
aquellas fuentes por las cuales nosotros nos teníamos que nutrir de esta nueva revelación que estábamos encontrando. No era nueva porque estaba ahí, era nueva para nosotros porque nos fue enseñada en la iglesia. Y le digo que yo, que era participante de una mega iglesia en la cual ejercía en alto nivel, pues continué estudiando y hasta cierto punto encontraba tantas incongruencias que me confundí. Estamos en la era de la información. No crecimos en el 1420, nacimos en los años del siglo XX, y ahora estamos en el siglo XXI, por un propósito. ¿Por qué? Porque esta es la era de información. Y aquellas cosas que a lo mejor estaban ocultas para generaciones antes de nosotros, ahora están saliendo. Porque son los tiempos que se avecinan. Y ahí tiene que haber una recaudación para que las profecías se completen. Con esa participación que tenía, pues, y estas incongruencias, continuaba estudiando. Y le puedo decir que hasta cierto punto, pues, me enfrié porque es parte de un proceso. ¿Por qué me enfrié? Porque yo decía, ¿por qué me mintieron? ¿Por qué me lo ocultaron? Eso es natural que le pase. Va a tener un periodo así. ¿Por qué me escondió la iglesia esto? Si lo sabían. Cuando le digo que le va a pasar, le va a pasar. Si en realidad está buscando toda esta verdad. Al cabo del tiempo, después que pasé ese periodo de que me enfrié y me molesté, pero seguí estudiando, pidiéndole al Señor, ¿qué es eso? El Señor entonces me cambió la manera de ver las cosas. Y me dijo, me recibiste aquí, pero no es donde vas a acabar. Esto es para estos tiempos. Y a ellos, a todos, lo tienes que compartir. Y cambió mi pensamiento a estar en contra o en rebelión, a tener la mente de quien, del Mesías, que tuvo misericordia. Y lo vi totalmente distinto. Dice, ahí yo recibí el Mesías y ahora ellos necesitan ver toda la verdad que ha sido guardada para ahora, no para las generaciones anteriores, porque tiene que haber un cumplimiento. Toda la guardia bajó, continué caminando. Ahora paso a ser miembro de una sinagoga mesiánica. Continuaba con mi entrenamiento porque sabía que todo lo que había aprendido, yo tengo aquí a alguien que trabaja en hojalatería, pintura de carros y autos, ¿no? Nadie. Todo lo que había aprendido era como pinturas sobre un auto. Y entendí que tenía que removerlas todas y empezar a aprender nuevamente. Si no, lo que seguía poniendo encima eran capas. Y cuando hice eso, bajó la guardia y empecé a someterme y aprender de la Torá. Nunca abandoné el Mesías. Con la ayuda del Eterno, obviamente recibí instrucciones de alguien que es judío natural, que recibió una enseñanza totalmente ortodoxa y recibió la revelación del Mesías, judío, Yeshua. Y esa persona, tal y como Pablo era, salió a instruir a las naciones, porque entiende que es parte del plan profético para traerlo de vuelta al Mesías. Lo recibí, empecé a aprender de él.
Y mire, yo soy ingeniero, biomédico, y nunca pensaba estar en la posición que estaba ahora. Pero tenía tantas personas alrededor de mí que eran mentores, que ya estaban en este camino, dándome instrucción, enseñándome, guardándome. Yo no entendía por qué. Yo creía que dice, qué bueno es esto, qué bueno es aprender, qué bueno es tener más de la verdad, entender lo que estaba oculto para nosotros. Y llegó el tiempo que uno de ellos me dijo, eres como un águila. ¿Han oído eso en la palabra, el águila? Pero cuando el águila tiene sus aguilitas, le enseña, lo nutre, y entonces le dice un día, hay que volar. ¿Y qué es lo que hace esa águila? Lo lanza. Lanza esa aguilita, vuela a volar. Cuando no puede volar, ¿quién baja y recoge esa águila? Y lo vuelve a subir al nido. ¿Alguien sabe? El padre. El águila macho. El padre lo sube. Todos aquí somos aguilitas. Y nos va a llegar el día que tenemos que ensanchar nuestras alas y confiar que vamos a volar. Si no, nuestro Padre es el que nos levanta y dice, trata otra vez. Y lo hice. Ok. En el momento no lo recibí. No sabía lo que estaba para mí. Inclusive, conocí a un hombre que me enseñaba y no entendía por qué. Y le pregunté, ¿por qué usted me enseña tanto? Yo le dije, bueno, ¿usted quiere saber de verdad? Porque yo lo vi a usted en una visión que me dio a mí el Padre. Y me dijo, a este hombre le enseñarás todo lo que sabes. Él es un anciano en este movimiento. Y yo me reí. ¿Ah? A mí no debe haber sido alguien más. No fue a mí. Eso fue hace más de 10 años atrás. Y no sabía lo que iba a pasar. Para el Eterno no hay nada imposible, pero si usted ama al Eterno, se está educando, lo está buscando en espíritu de verdad, lo sigue, quiere más de Él, lo que tiene que hacerse, ¿qué? Es disponible para ser herramienta en sus manos y no sabe cuál va a ser. Amén. No sabe a quién va a llegar, o a las naciones, a su familia, al extranjero. Y de ahí comencé a caminar, de ahí mi esposa también empezó a caminar. Y un día, cuando ya sentimos que el Eterno nos estaba moviendo donde estábamos perseverando en una sinagoga mesiánica, y no sabíamos por qué, creíamos que íbamos entonces a ir donde otro mentor, a seguir aprendiendo. El primer Shabbat era sábado 16 de marzo, mi cumpleaños. Y estábamos en mi casa. Y teníamos esa noche, pues mi esposa había invitado a varios de nuestros amigos para celebrar juntos. Y obviamente hicimos el Shabbat juntos. Y comenzó así. No estábamos buscando nada, simplemente honrar al Señor, separar el sábado. Cuando digo separar el sábado, fue separado desde la creación, como oyeron anteriormente, el único día que se llamó el día de descanso. Pero ¿cuántos aquí creen que Dios necesita descanso? ¿Verdad que no? Lo hemos tomado mal. Él no necesita descanso. Nosotros necesitamos descansar en Él. ¿Ves cómo funciona? Él no necesita descanso. Él lo que necesita es que nosotros separemos el tiempo para descansar en Él, para estar juntos en armonías en Él. Por eso hizo esa separación en la semana. Porque acababa de hacer el hombre.
en el día 6. Y el séptimo día dice, yo quiero estar ¿con quién? Con su creación. Así que esa es la manera que tenemos que mirar. Y así empezamos a caminar. Inmediatamente las personas ya empezaron a llegar a mi casa. Primero eran 2, 3, 4, los Shabbat. Y cada vez que nosotros planeamos el próximo Shabbat, vamos entonces a tal y tal congregación. No, nos llamaban personas, no queremos ir a su casa, podemos ir allá a estudiar. Ok. 2, 4, después tuve que comprar 10 sillas. No tenía suficientes sillas, de 10 sillas a 20 sillas. Y yo le decía al Eterno, ¿qué es esto? Pero no oía nada. Ok, pero yo voy a seguir esto. De 10 a 20 sillas, yo digo, Señor, yo voy a comprar 10 más. Y ya yo creo que es suficiente. Porque bueno, acabé con 40 sillas en mi casa. Y por un año nos estuvimos reuniendo en nuestra casa. Viernes, sábado, especialmente los sábados. Entonces, mi esposa y yo nos miramos y dice, ¿qué es esto? No podemos entender por qué y el por qué nos han puesto en esta posición. No los estábamos buscando. Y trajo a mi mente, ¿te acuerdas cuando te traje a esta persona? A esta persona que te trajo la enseñanza, a esta persona que te separó, que te puse con el rabino, esta persona. Eso no es para mantenerlo para ti. Eso me lo trajo a la mente. Y si yo dije, ok. Pero si es esto que tú quieres para mi vida, yo voy a sacarlos de mi casa en la cual estuvieron un año. Y lo voy a poner en un sitio pequeño. Y voy a comprar 30 sillas más. ¿Son cuántas? 40 y 30. 70 sillas. Y se voy a tener todas las naciones. 70 naciones, como dice en el libro de Génesis. 7 es tuyo. Se llenaron las 70 sillas. ¿Qué voy a hacer? El rabino Shapira vino a ese lugar. Yo estoy hablando en el 2015. Yo era y soy discípulo de él. Y lo ven aquí en la pantalla. Llegó allí, miró el lugar lleno y me dijo, qué poca fe tienes. ¿Es así que habla? No. Qué poca fe tienes. Y yo, ¿qué pasó? Yo creía que todo estaba bien, ¿verdad, Giovanni? Qué poca fe tienes. Tienes que salir de aquí. Y eso es un golpe, porque obviamente, bueno, trabajo a tiempo completo, mi esposa también trabaja a tiempo completo, tenemos todos los Shabbat, todas las fiestas, todo esto es algo que Él me está enseñando y estamos aprendiendo lentamente, ¿ves? Ya ese transcurso, ya estamos hablando de un año y un poco más, cuando ven esta fotografía aquí. Ven en la fotografía grande, ven una pequeña Torah, no es una, pues básicamente sí, es una copia, una réplica, no es una Torah kosher, no es nada de eso, pero era lo que teníamos, hacíamos lo mejor que podíamos, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Entonces la que ven a la derecha llegó, pero no llegó de Israel. La pude conseguir, llegó de Israel, pero no llegó cualquier día. ¿Saben el día que llegó? En Shavuot. ¿Y qué es Shavuot? La entrega de la Torah. Ese día entró esa Torah a esa congregación. Aquí ven la foto. Aquí fue que vino el rabino Shapira. Lo pueden ver allá arriba en la pantalla también enseñando. Era un lugar pequeño.
un lugar pequeño. Pero no quiere decir que porque era pequeño no había hambre. No quiere decir que porque era pequeño no había algo genuino. Así que si usted está con la verdad, pastora, es genuino, Él lo guarda, Él lo lleva, Él le hace provisión. Permítame decirle que, como le dije antes, yo soy profesional, pero todo lo que se hace en esa congregación, inclusive lo que yo he hecho desde un principio, es todo voluntario. No fue hasta este año pasado que tenía tanto trabajo que tuve que pagar por un asistente. Pero hasta ese día todo era totalmente voluntario. Todo el dinero recaudado ahí iba otra vez completamente para la congregación y para todas las necesidades de la congregación. Como ven ahí, ven un pastel de segundo año y ven cómo estaba eso. Lleno. Una indicación que hay que moverse. Hay que moverse. Tuvimos entonces, el rabino me dijo en esa ocasión, cuando vino, dice, tienes poca fe, pero te vas a mover. Gracias. Te vas a mover. Yo digo, eso es un golpe fuerte, vamos a ver. Nosotros decimos, Bezrat Hashem, si Dios lo permite. Efectivamente, como al mes, como al mes nos movimos y encontramos un nuevo lugar más cerca de la ciudad, un nuevo lugar que creíamos, wow, qué tremendo está este lugar. Tengo 100 sillas, 120 sillas, qué grandes. Lo preparamos, gastamos $18,000 reparando el lugar. El rabino Shapira regresa. Lo dejé de invitar, no. Regresa, entra al lugar. Qué bonito está. No es suficiente. ¿Qué pasó? Yo creía que estaba bien. No es suficiente. Bueno, ya el Señor dirá, yo decía, ya se llenará. A la semana siguiente viene uno de sus estudiantes, el pastor Joseph John de la India, y llega a nuestra congregación y está enseñando desde la porción. Y para un segundo y dice, el Señor me dice que se van a mover de aquí. Se van a mover de aquí. Imagínense, acabo de gastar $18,000 habilitando el lugar. ¿Por qué le digo esto? No le ponga limitaciones al Eterno. Cuando es de Dios, Él hace la provisión. Usted tiene que simplemente obedecer. Cuando me moví después de esa palabra, era sábado. ¿Qué le parece que ya al próximo día por la mañana me estaba moviendo? Destruyendo la sinagoga para mudarme. Porque el dueño del lugar me dijo, hay un lugar más grande, está disponible, pero si lo quieres te tienes que mover hoy. Hoy. Es el lugar que está viendo ahí las puertas y las fotos. De ahí estuvimos un periodo de 7 años y ya estaba pagando mucho de renta y había una sed. ¿Por qué? Por los tiempos. Estamos rodeados de un sinnúmero de cosas que necesitamos en nuestro propio lugar. Usted puede imaginarse que cuando pasan unas cosas como estas y Dios te ha identificado, y Dios se está moviendo, Él quiere que tú tengas
una posición y puedas compartir con todos aquellos lo que tú eres. Pero estábamos rodeados y necesitábamos un poco más de seguridad. Oramos y le dijimos al Eterno, vamos a prepararnos. Y cuando tú nos indiques, pues nos movemos. Creíamos que era algo al lado, una expansión. Habíamos puesto dinero, habíamos hablado, y dice, no, esta renta va a ser $3,000 extras para tener esos nuevos cuartos y nuevo espacio allá. El dueño dijo que sí, ok, la semana que viene lo hacemos. 2 días antes de cerrar ese trato, el hombre dice, no, se lo voy a dar a alguien más. Y uno dice, ¿qué pasó? Yo creía que esa puerta era la que había abierto el Señor para mí. ¿Qué hicimos? Será tu voluntad. 3 días después cayó la pandemia. Todo se cerró. Y esos $3,000 había que pagarlo, ¿verdad? Nunca lo tuve que pagar. No adquirí el lugar. Nuestra congregación estuvo cerrada por un periodo de 6 semanas. Y yo decidí regresar y abrimos y continuamos. Pero todo ese dinero que se hubiese gastado en un lugar que teníamos que pagar por 3 años, no hubo que pagarlo. ¿Qué pasó? Septiembre de este año pasado, pudimos entonces comprar una propiedad propia. Y pasamos a ser de inquilinos a dueños. Ese fue el día que firmamos para cerrar en esa propiedad, la cual estamos trabajando desde septiembre de este año pasado. Y pasamos por un sinnúmero de pruebas en la misma. Ahí ven a mi esposa, el día en que firmamos, que fuimos, y dice, esta es la futura casa de Yeshua, el pan de vida. Eso es parte de la destrucción que hubo que hacer en este lugar para entonces después ver el resultado. Y no es diferente a nuestras vidas. Le dije del auto, de la pintura, de volver a la lata para entonces aprender de nuevo. Pues este es un proceso. Nosotros teníamos aquí una propiedad propia en ruinas. Gracias. Y ahora teníamos que, ¿qué? Ponerla nueva. Como nuestras vidas, a veces tienen que llegar a un punto en la cual tienen que llegar otra vez al fundamento y comenzar a hacer algo nuevo. De la misma manera, durante este proceso, el Eterno nos enseñaba. Y ahora se puede imaginar, tenemos una congregación, tenemos que habilitar un lugar, pagarlo, otro lugar que estamos ocupando, tenemos que presión. Hay que acabar esto porque estamos pagando 2 rentas. Para darle una idea, cerca de $12,000 al mes. Mucho dinero, ¿verdad? Ese proceso fue arduo. Inclusive tuvimos que dejar el otro lugar y vivir los Shabbats bajo unas tiendas como esa. Fuimos hacia atrás para vivir como en Sukkot, en tiendas, y hacer nuestro Shabbat ahí, antes de poder ocupar el nuevo lugar. Y ese proceso también nos enseñó toda la destrucción, todo lo que ocurre es por un propósito. Lo mismo es el proceso de nuestras vidas. El Señor tiene un propósito. Ese es el lugar ahora.
Si usted es pastor, y lleva aprendiendo, recibiendo la verdad, entendiendo que había más oculto, eso debe entonces traer la verdad. Usted sabe lo que el pastor dijo aquí al principio, que él dijo, ese término dijo, es la verdad. Yeshua es la verdad. El término de verdad en hebreo, ¿cuál es? Emet. ¿Cuáles son las letras en hebreo? Aleph, Mem y Taf. El Aleph, el primer nombre del alefato. El Taf, el último, la última letra del alefato. Así que cuando Yeshua dijo, yo soy el Aleph, el Taf, o en el griego yo soy el alfa y el omega, estaba hablando que Él es la verdad. Porque entre medio de esa letra Aleph, esa letra Taf, está la letra ¿qué? Mashiach. Mashiach es el medio de la verdad. Desde un principio a un fin. Emet. ¿Ves que todo está ahí en el lenguaje? Estaba oculto para algunos, pero ahora nosotros tenemos la verdad y no la podemos ocultar. No. Para todo aquel que la quiera recibir, la damos. La adaptación de aquellas que son costumbres que vienen con el pueblo de Israel, todos necesitamos aprender ¿de quién? De las naciones. No, de Israel, de los judíos. De ahí es que aprendemos. Por eso el Rabino Shapira nos enseña a nosotros. Porque es un judío que va a las naciones, como Pablo, a enseñar cómo practicar nuestra fe. Así que, pastor, esa es la entrada principal en la cual hicimos esta menorá, que es muy simbólica. Tiene ahí, se le titula Ledor Vador, que quiere decir de generación en generación. Y tiene nombre de las familias que también vienen allí y otros, que son generaciones que están guardando la verdad. La verdad. Así que les exhorto que no la oculten, que sí, que se adiestren. Aquí más tarde van a oír de un programa muy bueno en español, que lo va a hacer el pastor Oscar, le va a traer el programa del retorno. Retorno es otra manera de decir shuvu. En hebreo, yeshiva shuvu, que es la yeshiva que nosotros hemos cursado por muchos años. Y ustedes tienen que realizar que, como les dije, si estamos enseñando la verdad, cuando obtenemos el conocimiento de hacerlo, pues no la podemos ocultar, la tenemos que enseñar. Si la ocultamos, hasta cierto punto que nos pasó, porque me pasó a mí, estamos haciendo un poco la estamos rechazando. Y esa fue la convicción que puse en mi corazón. Bueno, te di esto, ¿qué vas a hacer con él? Te traje. Nunca en mi casa, ni en la congregación, se hacía promoción. Los que llegaron. Nadie estaba haciendo promoción. No iban con los altoparlantes. Nos estamos reuniendo en la comunidad. No. Porque yo le dije, yo soy ingeniero, sí, estudio muchísimo, estudio doctorado, pero ¿qué es esto? Dice, yo le voy a probar a usted que es Dios el que está orando. Y trae a las personas. Si usted cree en la verdad, enseña la verdad.
todo lo que impulsa frente a la verdad, Él es el que hace la provisión. Usted va a la congregación de nosotros, hay una pequeña caja allá, en el lado, antes de entrar, que dice Sedaká. ¿Qué quiere decir? ¿Quién sabe eso? ¿Qué quiere decir Sedaká? Sí, y en ese contexto, aquí, que está en una cajita, ¿qué quiere decir? Ofrenda. Sedaká. No es se da acá, es se da acá. Es ofrenda. Dice traer sus ofrendas. ¿Ves? Y usted va a cualquier sinagoga, no le ponen un plato al frente. Hay cajitas allá, usted trae sus ofrendas y las entrega. Porque obviamente esto cuesta, todo cuesta. ¿Verdad? Pero usted habla la verdad. Y el Eterno hace la provisión. Yo no tengo que estar poniéndole un plato al frente, dándole por la cabeza. Usted está recibiendo la verdad. Usted está compartiendo aquí. La comunidad necesita. Todos necesitamos uno del otro. Aprendió que cuando uno sufre, sufren todos, porque todo es comunidad. No hay que pedir. Ahí está. Orarle al Padre, haz la provisión. Y del resto Él se encarga. Así que, pastores, ¿cuánto tiempo tengo? Sigue. Lo que quiero decir en este día es que ustedes tienen una herramienta importante ahora, que antes no se le había dado a nosotros que habíamos recibido la revelación de Jesús o Yeshua como el Mesías. Y esa encomienda con nosotros que somos de las naciones es aprender, porque ya conocemos a los cristianos. Sabemos, de allá venimos. Sabemos cómo hablarles, sabemos lo que entienden, sabemos sus ideologías. Aprender cómo también hablarle a su hermano mayor, que son los judíos. Entender por qué hacen las cosas que hacen. ¿Por qué han guardado? Porque ellos guardaron no solamente mandamientos, ellos guardaron esos tesoros para que usted y yo los recibiéramos, y de ellos viene el Mesías prometido a todo el mundo. Así que, ¿por qué lo vamos a rechazar? Lo vamos a aislar. Al revés, lo estamos abrazando. Y si usted está aquí es porque está tratando de abrazar eso y traer a la luz algo que estaba oculto. De la misma manera que hasta cierto punto ha sido oculto del pueblo judío, porque está acá en Roma, en la cristiandad. El Mesías que usted está poniendo para atrás a Israel. Usted lo recibió acá y está caminando para atrás, para Sion, para Jerusalén. No tema, hágalo. Sea valiente. No quiere decir que usted de la noche a mañana va a ser mesiánico. No, eso no es lo que estoy diciendo. Diga la verdad. Diga la palabra, pero verdad, en su contexto. Le voy a dar un testimonio. Yo tengo un buen amigo mentor. Él enseña también Torah. No es judío, pero es un hombre de testimonio, que camina y enseña la palabra en su contexto. Si usted va a su congregación y no llama el domingo Shabbat, porque no lo es. Enseña todos los días y guarda el Shabbat. Se reúne con sus congregaciones y guarda el Shabbat. Esto es un caminar, como le dije, ¿cómo? Es moviendo el Titanic. ¿Sabe todo el mundo que es el Titanic? Usted está moviendo el Titanic. Y lo tiene que mover con ese tipo de pasos. Ahora, cuando mire el reloj profético y mira ya las cosas que está pasando, las cosas se están acelerando. Pero usted le tiene que dar, por eso se llama pan de vida, la congregación, y ve aquí el logo. Si entiende hebreo, dice Yeshua,
Ve el trigo. Ve el trigo allá arriba. Pan. ¿Y qué dice en medio de el Magen David? Jai, vida. Ese logo, como lo ve ahí, fue en esos días en mi hogar que estábamos tratando de nosotros definirnos. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Yo ni sé lo que voy a hacer. Y orando, vi el mundo, orando, vi el trigo, y le compartí a mi esposa, y ella dice, sí, lo veo, pero veo la estrella de David con un Jai y el nombre de Yeshua sobre Israel. De ahí sale el nombre y el logo, como lo pueden ver ahí, clarito. Y lo utilizamos porque del pan que usted recibe, usted da. No puede dar lo que no tiene. Así que no trate, yo soy de Puerto Rico, no trate de dar un bistec si no lo tiene. Aprenda y del pan que tiene, le da. El Eterno le da más y usted comparte. El Eterno le da más y usted comparte. Y antes que usted se dé cuenta, tiene pan, tiene ensalada, tiene carne, se va complementando y se va formando. Pero no brinque. No brinque. Tiene que pagar y tiene que pasar por el proceso. Es parte de todo esto. Si no, no va a resistir estos últimos tiempos. Porque se vienen rápidamente hacia nosotros. Si usted tiene una gran responsabilidad, si es pastor y tiene una gran responsabilidad, si es líder de un rebaño, tiene que decir la verdad, una vez la sabe. Eso es un compromiso que usted hizo con Dios. Así que no se asuste. Él hace la provisión. Yo sé que muchas personas y muchos pastores, y no es porque se le niegue el sustento, pero se asustan. Dice, me vacía la iglesia. Su confianza es en Dios, con el hermano. Lead. Poco a poco usted lo va llevando al entendimiento. Poco a poco usted le va enseñando y el Espíritu Santo va abriendo sus ojos y abriendo su corazón. Todos aquí tenemos un caminar y muchos de los que están aquí sentados estaban sentados ahí como ustedes. Y mire donde Él nos ha traído. ¿Por qué? Porque decidimos pasar por el proceso y como ha dicho el pastor Oscar y mi hermano Giovanni, nos ha tenido que moler para entender que todo tiene que ver con Él. Todo se lo debo a Él. Nada es mío. Y al punto que yo pueda entender eso, es que puedo entonces soltarme y decir, ok, me rindo. Heme aquí. Haz de mí lo que tú quieras. Entonces puedo continuar. Pero si traigo todas mis ideas preconcebidas y no recibo, estoy obstaculizando su trabajo. Así que pastor, pastora, líderes, es tiempo, porque el tiempo se apresura aquí, es tiempo de enseñar la verdad a plenitud. Sí, es Jesús, Mesías, Yeshua, judío, de la tribu de Judá, el que regresa. Todo esto está cierto, pero hay muchísimo más que necesitamos enseñar. No somos pablistas, somos seguidores de ¿quién? Del Dios viviente, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. A eso nos ha traído, que mandó
a su Hijo unigénito, Yeshua, para traer salvación no solamente a su pueblo y a las naciones. Hay trabajo que hacer. Y ustedes son privilegiados. Han nacido para este tiempo. Tienen uno de los privilegios más grandes que existe. Es ser esa generación, Bezrat Hashem, con el favor de Dios. Esa generación que no solamente vio el pueblo judío ser establecido otra vez en su tierra, pero que verá al Mesías. ¿Usted lo cree? Amén. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar, ¿verdad? Pastor Espinal, hay que trabajar. Si lo cree, hay que trabajar. Reciba la verdad, edúquese, enseñe, pídale al Eterno que le siga revelando, que traiga personas. En ese transcurso de tiempo que estuvimos ahí, con mi esposa en esa sinagoga, antes de salir de la misma, ¿qué aprendimos? Sabíamos teología, crecimos en el Evangelio, hijos de pastores. Teníamos toda esta enseñanza de la cristiandad, pero que en esa sinagoga aprendimos con el Mesías el significado que existe dentro de ese pueblo y cómo lo han preservado y cómo lo han traído y cómo los que lo recibieron, que en el tiempo de Yeshua eran todos ¿qué? Judíos, todos los que estaban recibiendo milagros, todos los que estaban siguiéndole, todos eran judíos. Miles, centenares. Entendimos sus costumbres. Entendimos de dónde venían sus costumbres. Cómo los habían preservado. Cómo habían interpretado esos mandamientos para poderlos preservar. Para poder sobrevivir las persecuciones que han tenido que sobrevivir durante miles de años. A ellos se lo debemos. Y tenemos que tener respeto. Por el mero hecho, lo mismo dice Pablo. No te jactes, porque puede ser cortado. Debemos respeto, tenemos que aprender, tenemos que divulgar lo que de ellos viene, pero en verdad con el Mesías. Nunca se enamoren tanto de un judaísmo si no hay Mesías. Amén. Nunca. No lo va a aprender aquí. No lo va a aprender de nuestro rabino. El Mesías es el medio del principio y el fin, como le enseñé, es la verdad. Amén. Amén. Así que les exhorto, voy a orar por ustedes. Si usted es pastor o pastora, aquí, póngase de pie. Si no, pues a lo mejor aquí hay líderes que se están formando, que no saben por qué están recibiendo lo que están recibiendo, pero porque algún día el Eterno los puede sacar y decirle, tienes que hacer esto, y te llegó el día. ¿Ves? Durante todo ese tiempo que estuvimos ahí recibimos, sí, cultura, recibimos instrucción, recibimos de mentores, recibimos, por eso es que yo digo que Él hace provisión de todo. Inclusive ahí conocí personas que ni sabía habían fundado cientos de iglesias, pero habían recibido también la misma revelación y ahora decían, hay que decir toda esta verdad. Y todas esas personas con las cuales nos pusieron en contacto, todas esas personas fueron fundamentales en establecer lo que usted ve hoy. Porque eran parte del proceso en el cual nosotros teníamos que pasar. Es parte también que ustedes tienen que pasar por un proceso. Les dije al principio, no es donde comienza, es donde acaba. Y en ese proceso, donde quiera usted se encuentre, usted tiene que dar ¿de qué? Cuenta al Eterno, enséñame, dirígeme, y aquí estoy para hacer tu voluntad. Así que hace su mano. Yo le pido al Padre Celestial, Padre, vamos delante de ti nuevamente exaltándote, dándote la gloria y la honra.
Aquí estamos, Padre. No sabemos quién está aquí en medio de nosotros que tú has llamado, pero confiamos que ellos saben. Estén de pie o no, ellos saben que hay algo muy especial que ellos tienen que hacer. Todos somos llamados. Todos, porque tu voz es eterna y salió del Sinaí. Es aquel que tiene el libre albedrío de escogerte, caminar contigo, hacer la decisión al cual tú vas a utilizar. Ahora te presento a todos estos líderes. Padre, que tu Espíritu Santo more sobre ellos, que ellos puedan recibir instrucción, abrir su entendimiento y que ellos puedan traer palabra viva a sus semejantes, a sus congregantes, a sus amistades, a sus familias, todo aquello que viene en contacto con Él, que le pidan la verdad que no existe en el mundo secular, que solo existe en medio de tu Mesías y en medio de tu pueblo. Padre, que ellos puedan sentir, ver, experimentar la provisión divina para dar testimonio que no es ellos, sino tú obrando en todo momento de su vida. Que ellos puedan descansar en ti. Que no empece a todas las presiones de este mundo. Que no empece a toda la oposición de este mundo. Que ellos puedan ser guardianes de la Torá. Que ellos puedan ser galardonados con las bendiciones del Eterno. Y que ellos puedan ser luz para este mundo en tinieblas. Damos gracias por ellos. Oramos por su familia, oramos por su protección, oramos por sus congregaciones. Oramos por Bolivia. Que Bolivia reciba por medio de estos y muchos un gran avivamiento de la verdad. La verdad que solo existe en el Mesías Yeshua. Y que puedan ser restaurados completamente. La nación, sabemos que la nación, como muchas naciones, Padre, están siendo influenciadas de una manera negativa. De una manera en la cual rechaza no solamente al pueblo judío, rechaza al judío de judíos. Pues el que rechaza a su pueblo lo rechaza a él. Guárdalos, trae líderes que tengan conciencia, que puedan darle al pueblo, como ha existido en la historia, libertad de elección para que ellos puedan elegir al maestro de maestros. Gracias nuevamente por ellos. Bendícelos y guárdalos en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Amén. Muchas gracias. Cualquier pregunta. Vamos a tener una participación de preguntas después, así que las guardan para ese tiempo, ¿ok?